Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión de tarde de la séptima jornada cervantinas y almadravera de Zara de los Atunes, con la primera ponencia, que se llama La familia Romeu y las almadrabas, a cargo de don Antonio Aragón Fernández. Nacido en Barbate en el año 61, es licenciado en Geografía e Historia por la UNED, graduado social por la Universidad de Granada, doctorando por la UCA. Es director del Departamento de Cultura en el Ayuntamiento de Barbate, miembro de la Sociedad de Amigos del País de Vejer de la Frontera, ha colaborado y dirigido diversas excavaciones arqueológicas y también jornadas y congresos de la historia comarcal y de Barbate. Ha publicado también numerosos artículos de historia y colaborado en publicaciones a nivel local y nacional. Ha publicado los libros como Asalto de piratas berberiscos al litoral de las Andas, editado por el Ayuntamiento de Barbate y la Diputación de Cádiz, o La ilustre picardía. Y está a punto de publicar Origen y consolidación de la almadraba en Senada de Barbate, además del libro de poesía El cuaderno de Florencia. Y es colaborador habitual de Andalucía Información y de Radio Barbate. Así que sin más, os dejo con Antonio. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias al Ayuntamiento de Zara, Agustín en especial, por haberme invitado a esta jornada, que, en fin, llevan ya sus añitos y desde luego pues intentamos no perdernos ninguna como público asistiendo, y cuando él me da el toque y puedo venir, pues aquí estoy, porque esto es un encanto venir a Zara. El significado que tiene Zara para el mundo de la almadraba es, yo creo que aquí en la sala pues todos tenemos una idea, ¿no? Y luego que estas jornadas eran necesarias para Zara, y parece que se están consolidando, ¿no? Y también, bueno, un saludo a la gente que habéis venido, y en especial a los ponentes, a Lilian, a Isabel. Nos conocemos ya de otras jornadas, de otros encuentros, de nuestra asociación también que tenemos. Estamos ahí con todo el tema intentando de declarar un interés cultural a la almadraba, que ya toca. Y, en fin, yo hoy, en este caso concreto, pues nada, he venido a hablar un poco de la familia de los Romeu y de las almadrabas que tenían ellos. Estamos, por tanto, en época contemporánea. El mundo de la almadraba es la gente que lo está estudiando. También tenemos a Antonio Santos, que es un especialista también aquí en el tema de la almadraba. Es inmenso, vamos, desde época remota hasta la actualidad, y constantemente están apareciendo trabajos nuevos, están apareciendo investigaciones nuevas, y uno nunca acaba prácticamente no tiene tiempo porque te gusta todo el mundo, como buen humanista que quiere ser, ¿no? Quiere un poco estudiar todas las épocas, o leerlas, o a consultarlas, o saber un poquito de todo, y ya cada vez más complicado, porque afortunadamente cada vez van surgiendo más investigaciones, y en fin, el mundo de la almadraba hace unos cuantos años la gente decía almadraba y no sabía ni lo que era, ¿no? Hoy afortunadamente, pues bien, quizás tirado por el tema de la gastronomía y tal, pues está teniendo una predicación que no ha tenido nunca, ¿no? Y, en fin, estamos concretando en el tema de la familia Romeu. Pues estamos muy ligadas a la familia Romeu, muy ligada a nuestra zona, ¿no? Cuando decimos almadraba contemporánea, nos estamos refiriendo, bueno, al siglo XIX, que cuando hay un resurgimiento de las almadrabas, nunca han dejado de existir las almadrabas, han existido siempre, unas veces han ido mejor que otras, pero en el siglo XIX se produce lo que se llama la fiebre almadrabera, ¿no? Y esto viene dado por determinados hechos, ¿no?, que ocurren a nivel internacional y a nivel nacional, ¿no? Uno de ellos el declive de la piratería berberisca, que, en fin, había condicionado mucho el hecho de que las almadrabas funcionaran como querían en su tiempo, que hicieron los duques de Macedonia. Y luego, cuando se pasan a los gremios, pues ya no existen la piratería, ya está, al principio del siglo XIX prácticamente está desaparecida, muy residual, y por tanto pues esto favorece también que haya más seguridad en la costa, ¿no? La abolición de los privilegios señoriales
también condicionó el tema, porque había unas almadrabas que eran clásicas, las llamaban almadrabas inmemoriales, que eran Zara y Conil, que eran prácticamente eran las que se calaban, las que calaba el duque de Medina Sidonia, y luego vamos a ver cómo la desaparición de estos privilegios va a posibilitar también, bueno, que existan otras almadrabas, porque al Estado, sobre todo al Estado le interesaba, ¿no? La supresión de los gremios, una vez que el tema pasado lo ha perdido la Casa Ducal, pero ha pasado a los gremios, pero no ha funcionado esto de una manera idónea, había determinados problemas que no vamos a abordar aquí, y luego, pues en fin, se ha hecho en abierto para subastar cada almadraba, ¿no? entre la gente que quisiera acceder a ellas, ¿no? El nuevo reglamento de la almadraba del año 66, 1826, es clave, ¿no? Porque ese reglamento es que posibilita que se haga la almadraba de buche. Tradicionalmente la almadraba ha sido de tiro, o sea, almadraba tipo jávega, se han tirado las redes en la misma orilla, y desde la misma arena se ha tirado de las redes para traer el atún a la playa, ¿no? Estas almadrabas de buche tuvieron muchos problemas para instalarse, porque los gremios pues no lo veían que perdían trabajo la gente que estaba los marineros, que también los fondos del mar, la almadraba de buche dejaba muchas piedras, en fin, había una serie de problemas ahí que no de hecho llegó incluso a las Cortes, ¿no? En las Cortes llega un momento que ahí hay una batalla, ¿no?, entre los partidarios de la almadraba de buche, que son almadrabas que ya los duques de Medina Sidonia habían puesto ya en práctica, sobre todo en Huelva, pero que aquí en Cádiz no acababan de arraigar, ¿no? Y llegaron el tema a las Cortes, y ahí va una batalla ahí campal, la primera gran batalla que hay en las Cortes cuando de la almadraba, y unos partidarios de buche, otros partidarios de la almadraba de tiro. De hecho se aprueba la de buche, se vuelven a quitar, se vuelven a aprobar la de tiro, en fin, hay un follón ahí que al final el reglamento de la almadraba del año 66, 1966, pues termina zanjando el tema por la vía rápida, y dice que bueno, se puede calar de cualquier manera, tanto de tiro como de buche, a elección del que gane la puja, ¿no? Luego está el desestanco de la sala estaba desde la época de Felipe II, estaba intervenida por el Estado, había estanco como hoy en el tabaco, tenía que ir a un estanco a comprar la sal, esto tenía una serie de impuestos que no. De hecho, el tema del estanco de la sal perjudicó, hizo polvo al duque, lo hizo polvo en su época, porque ellos, en fin, le metió un gato, le quitó el privilegio de coger atún, y después se lo dio a cambio de 300.000 ducados, creo que eran, se lo vendió, o sea, se lo quitó y después se lo vendió. Y encima le dijo que no lo había pagado, porque le había, en fin, un follón le lió y al duque que no me vea. Ya que el tema de la sal no solo influyó en el tema de la pesca de almadraba, sino en todo, porque la sal era necesaria. De hecho, se prohibió incluso salar con aguas saladas, o sea, salar pescar, o sea, aquello fue demencial, ¿no? Con lo cual la pesca, y con ello el litoral, esto unido a otras cuestiones, como también tenemos aquí la matrícula de mar, que obligaba a la gente, a los marineros, a estar inscritos en la matrícula de mar, que era una cuestión, bueno, después se ha dado lo que en Barbate aquí se llamaba el folio, o sea, la gente ha tenido que estar inscrita. El problema aquí es que tenía la obligación de acudir cuando la Armada lo llamaba, tenía que obligación de acudir el marinero, y bueno, y pues toda la gente, lógicamente, porque cuando terminaba la Armada, luego si volvía con un brazo menos, una pierna menos, si es que volvía. En fin, era la gente que trabajaba en el mundo del mar, pues constantemente vigilando que no vinieran los soldados a hacer la leva, ¿no? Porque tenían que esconderse para que no se los llevara. De hecho, Barbate, el inicio de Barbate, al final del siglo XVIII, tiene mucho que ver con Conil, con los marineros de Conil que se van a Barbate, que están allí más o menos escondidos de los soldados de la leva, van allí a coger sardinas, ¿no? El duque intentó hacer repoblación a finales del siglo XVIII, Vejer no quiso, pero ya había allí conileños que se instalaban allí en sus sosas, con las enramadas que llamaban, se instalaban allí y pescaban las sardinas por esto mismo, ¿no? Bueno, yo he ido incluyendo aquí algunas láminas porque el mundo de la almadraba, en fin, está muy vinculado con el tema también con muchas, digamos, tiene
muchas patas, ¿no? Y uno de ellos el arte, ¿no? Y antes no, cuando no existía la fotografía, pues se dibujaba en las revistas que salían y todo, era el dibujo, ¿no? Y la verdad que me encantan estos dibujos que se hacen a cuenta de como vemos como la gente acudía a ver, porque era un espectáculo, ¿no? La Almadraba fue un espectáculo, tanto la Almadraba de tiro como la de buche siempre era un espectáculo, la gente acudía, podía acudir con sus barcas y demás, pedían permiso a los dueños, a los administradores de Almadraba y se iban allí a ver el espectáculo de sacar los atunes. Bueno, el reglamento de la Almadraba del 66, pues básicamente esto, ¿no? Lo que os he dicho, ¿no? Que ya pues podían quedar de cualquier manera, era una subasta pública, iba al mejor postor, ¿no? Y luego pues ese reglamento luego se modificó, ¿no? Porque establecía una distancia entre las almadrabas y establecía una cosa que va a ser muy interesante para esto que vamos a ver de los romeos, ¿no? Que son las almadrabas de ensayo. Había una almadraba que eran inmemoriales, como he dicho, que era la almadraba de Zara y la almadraba de Conil, y luego van a aparecer la posibilidad de ensayar almadraba en sitios determinados, ¿no? Y esto va a posibilitar que surja barbata. Bueno, aquí tenemos la cantidad de atunes. La cantidad de atunes, desde luego, no va a ser ni mucho menos que la del siglo XVI, ¿no? Aquí hay asientos libres. Perdón. Micrófono para la cámara. Hola. Oye, ¿me escucháis bien o cojo el micrófono? Sí. Ah, este es para la cámara, ¿no? O sea que tengo que levantar la voz un poco. Vale, levanto un poco la voz, ¿de acuerdo? Oye, así da gloria, ¿eh? Con la sala llena, vamos, esto es una gloria. Bueno, pues he ido intercalando también algunas fotos, lo mismo que he puesto láminas de dibujo y también he metido algunas fotos, ¿no? Para que nos vayamos siendo una idea de lo que es el atún, ¿no? Bueno, tenemos los modos de comercialización, que aquí hay unos modos de comercialización tradicionales y luego en la época contemporánea pues van a surgir otros, ¿no? Que sí existían, o algunos sí existían con anterioridad, pero no tenían mucho calado, ¿no? Cada época tiene sus gustos, ¿no? Imaginaos el garum en la época romana, ¿no? Que decía Plinio el Viejo, hasta esa cosa se come hoy. Plinio el Viejo que era una persona muy clásica, muy... Y bueno, con el garum, pues fijaos, pues se puso de moda el garum, y bueno, y ahora el garum de determinadas personas, pues lo probamos, ¿no? Como que, bueno, lo que se supone que se han sacado, hace poco lo hizo la Universidad de Cádiz, la Universidad de Sevilla, ¿no? Sacó ahí, a partir de determinados vestigios, sacaron el garum y en fin, y bueno, eso... Cada época tiene su gusto y también tiene sus necesidades. El garum estaba para determinado, era un condimento, no era propiamente para comerlo. Ahora, por ejemplo, el sushi, ¿no? El sashimi, yo no puedo con eso, confieso que no puedo comerlo, pero hay gente que le encanta, el campero está lleno de gente siempre comiendo atún crudo, o sea que a mí no me gusta. Pues esto es lo último, ¿no? Que hay aquí, en Japón ha existido siempre, ¿no? Una manera tradicional que existió en la época romana era la salazón, ¿no? El atún salazonado se metía en pilas, se salaba durante determinados días y luego iba, en la época de romana eran las ánforas y luego hemos tenido en la época reciente ya las pipas, los barriles, que seguramente también existieron en la época romana para esto, pero vamos, no, ahora no se puede esto afirmar, ¿no? Pues estaba el secado, la mojama, la hueva, las tripas, el buche, el estómago. La mojama y la hueva sí también existían de manera tradicional. De hecho, en la época romana se habla de melandria, que yo creo por la descripción que hace Plinio también me parece que es mojama, porque está diciendo que parece la corteza de los robles. En fin, esto también ha tenido sus modas. La hueva, por ejemplo, la hueva en el siglo XVIII, en esta época que estamos viendo, la hueva era un bocado exquisito, era una cosa que la gente la apreciaba mucho. Y, sin embargo, luego la mojama fue quitándole el sitio a la hueva, de tal manera que en el siglo XX ha sido la mojama, se ha comido más que la hueva, ¿no? Y ha sido más cara. El escabeche es una fritura, se fríe el atún, ¿no? Y este se le llama fritura, ¿eh? De hecho, a la misma chanca donde se prepara el atún se le va a llamar fritura y luego se le va a llamar cocido. ¿Por qué? Por las conservas.
En Barbate no decían la chanca, decían el cocido. ¿Por qué? Porque la conserva de atún hay que cocerla primero. El atún se cuece y luego va en aceite, ¿no? Eso lleva un proceso, en unas calderas y un sistema que requiere ya de una inversión, requiere ya digamos, de una infraestructura donde hace falta mucho más capital. Bueno, y otra manera de aprovechar el atún estaba el guano, que era el abono, que se utilizaba abono en la agricultura, y el aceite de atún también se utilizaba tenía determinados usos, por ejemplo, para los techos, para cubrir los techos. Antes de la lluvia, pues metían aceite con cemento, con cal y con arena, y allí no caía una gota, igual que ahora. Bueno, aquí tenía un poquito una foto para que veáis lo que las pipas. Las pipas, bueno, había distintos tamaños, estaba la pipa de 400 kilogramos, la media pipa, los barriles. Bueno, tenemos la hueva, tenemos la mojama, luego tenemos la lata, esta es la clásica del consorcio. Bueno, he puesto una carta de un restaurante, creo que de Madrid, que pone atún en escabeche, porque no he encontrado ninguna foto clásica del atún en escabeche. Y he metido esa, vamos. Bueno, aquí un documento que lo he traído porque me parece interesantísimo para el tema de... Voy a tardar una hora, prometo que voy a tardar una hora. Para el tema de Zara, ¿no? Pues ya que estamos en Zara, lo he descubierto en el Archivo Histórico Provincial. Bueno, pues la conserva en lata, que va a ser la que se va a imponer, la conserva en lata del atún, bueno, pues tiene un origen, y el origen está parece ser que son los italianos los primeros que empiezan a trabajarla, ¿no? En España. Entonces se vienen los mismos italianos a trabajarla aquí. Se vienen los mismos italianos, ellos montan su factoría y digamos que a pie de Almadraba pues ellos hacen todos los preparativos, ¿no? para el enlatado, ¿no? Entonces me he encontrado un documento donde me lo encuentro en Zara, que en Zara ya están los italianos, que yo no lo he escuchado en la vida que estuvieran en Zara, pero este documento del Archivo Histórico Provincial, donde te dice esto, ¿no? Que se establece una fábrica, fíjate que dice para cocer carne de atún en agua cubriéndola con aceite de envase. O sea, ha tenido que explicar lo que era aquello, porque la gente le decía para conserva en lata. Bueno, vamos a explicarlo porque es que ni sabrían lo que le estaba hablando. El Almadraba extraversida en el pesquero de Zara, extrayendo después el atún beneficiado, la forma dicha, o sea que antes había dicho ya, ¿no? que se metía en aceite y tal, y que ya lo había hecho en el año anterior, en el año 79, ¿no? O sea que es cuando se ha establecido el origen, ¿no? Y dice, bueno, este documento aparece porque es que resulta que los carabineros, bueno, vienen los italianos, meten el aceite clarificado, que lo meten para trabajar el tema de la conserva, y los carabineros, bueno, pues una cosa muy clásica, pues cogen y quieren pegarle la mordida a esta gente, ¿no? Y le están pidiendo para que le suelte dinero. Ellos dicen que ya han pagado lo que tenían que pagar y tal y cual, en fin. Un rifirrafe, y los italianos pues denuncian el caso a la justicia y al final le dan la razón. De eso le tienen que devolver el dinero que soltaron, en fin, follón. Uno de tantos follones porque la Almadraba esto es constante. Y uno de las frases que también es interesantísima, y dice que quiere que le cobren lo mismo que le cobran a los que fríen atún con aceite en la Almadraba próxima de Barbate. O sea que en Barbate no se está haciendo la conserva de atún, están friéndola todavía, están haciéndola en escabeche, como hemos dicho antes. O sea que en Zara está antes la conserva de atún enlatada, cuando en Barbate todavía está la fritura, se está friendo el atún en escabeche. Es un documento interesantísimo. Porque aquí está el paso de la fritura a la conserva en lata, y la fritura prácticamente va a desaparecer. Aquí tenemos las carderas de un poco, bueno, de esta época, quizá de esta época, de esta época. Estas son probables que sean ya en Barbate, un poco posterior. Bueno, esto es para ilustrar un poco lo que eran las pipas de atún, ¿no? Ahí tenemos la chanca de Barbate, y delante toda esa cantidad de barriles de atún, que da una idea de la dimensión que tenía esta industria. Era una industria muy potente, y en fin, esta chimenea echando humo. La foto es preciosa, ¿no? Con todas esas pipas de atún ahí preparadas para embarcarlas justo en el muelle pesquero, ¿no? Bueno, están las latas, todo lo que se montó. Ahora luego vamos a hablar. ¿Quién establece la Almadraba en Barbate? La primera Almadraba en Barbate, y también con la Almadraba de Zara. Digamos que la primera familia contemporánea que yo haya encontrado, contemporánea,
A partir de 1866, el nuevo reglamento de Almadraba, poderosa, fuerte, de linaje, es la familia de Gaspar Pérez Barceló. Y confieso que, bueno, que esto tiene un poco tiempo, ya Antonio Santos me había dicho, porque yo había encontrado a la señora de Gaspar Pérez de Barceló, pero a él no lo había encontrado ahí en el archivo. En el archivo del Viso del Marqués había encontrado a ella, pero a él no lo había encontrado. Antonio me dijo, yo supuse que él era, por un tema de intuición, no sé por qué, digo, yo creo que es la mujer que se hablaba de ella nada más, creo que es Gaspar Pérez el marido, pero en fin, ya Antonio me confirmó que sí, y Carlos Gómez me dijeron que exactamente es Carlos Pérez, Gaspar Pérez, porque lo hemos encontrado por ahí. Total, es una persona que viene de Benidorm, es alférez, se afinca en Cádiz, se casa con María Concepción Guerrero, que es gaditana. Bueno, y primero que nada se quedan con la almadraba de Arroyo Hondo, allí construyen una chanca inmensa de 12.000 metros cuadrados, señal de que le fue bien al cabo de muchos años. Y luego la solicita la almadraba de ensayo en Barbate, que en Barbate no se conocía almadraba, no se conocía, hay ciertas pistas por ahí que se había calado alguna vez de tiro, una almadraba de tiro, pero en fin, los entendidos decían que la almadraba de Barbate no podía funcionar de tiro porque está metido en el fondo de una ensenada y ahí el atún ahí pasa por dentro, mar adentro, no pasa, no se acerca a la línea costera, con lo cual no tenía sentido hacer una almadraba ahí, claro. Bueno, pues en un momento dado aparece la posibilidad de hacer almadraba de ensayo, hacerla a cualquier lado, y tengo la impresión de que hay gente, a partir de los vestigios, es teoría mía, a partir de los vestigios arqueológicos, que dice, a ver, en Barbate en 1855 resulta que hay un padre, el padre Guerrero, que es un señor que tiene ciertas inquietudes intelectuales sobre aquellas fechas, y se vuelve arqueólogo, como eran los arqueólogos en aquellas fechas, o sea, a desenterrar y a sacar todo lo que había. Entonces aquel hombre pues empezó a sacar para afuera tumbas de la época visigoda y empieza a encontrar ahí, bueno, encontró de todo, eso fue, vamos, no ha dejado nada, no ha dejado las tumbas que no tienen nada, o sea, ha encontrado tumbas de sillares, con collares, con pulseras de oro, en fin, aquello tuvo una trascendencia, terminó en un periódico de Madrid, donde se exponía todo lo que había encontrado aquel hombre, las tumbas, bueno, ahora diríamos, ha saqueado las tumbas, lo hizo con un carabinero de allí de Barbate, y sacaron de allí de todo. Entonces, claro, en fin, esta gente pues pudieron conocer el artículo y decir, bueno, esta riqueza, ¿de dónde le viene? Pues a lo mejor han deducido que era atún, porque resulta que en Trafalgar también se hace una almadraba de ensayo, en Bolonia también se hace una almadraba de ensayo, no existía almadraba en Bolonia, no existía almadraba. ¿El atún de Bolonia de dónde viene? El atún de Bolonia viene de Zara. En Bolonia, de hecho, cuando hacen la almadraba de ensayo, aquello no funciona. Aquello no funciona. Ni almadraba de ensayo, siquiera mar adentro, ¿no? O sea, que Bolonia más que nada tiene un sentido estratégico. Los barcos de Barbate, cuando iban a vela, se iban hasta Bolonia y cruzaban para Tánger. En el mismo Bolonia, ahí cruzaban. Porque era el sitio, digamos, tradicional donde podían cruzar. No podían hacer la travesía directa. Entonces, Bolonia tiene un sentido más que nada estratégico, luego se aprovecha todo el tema del atún, bueno, ellos tienen la posibilidad, ¿no? Pues el atún le viene de Tarifa, le viene de Zara. Pienso yo, Las almadrabas allí, desde luego, se ensayó, pero no, aquello no funcionó. Por las corrientes, en fin, además los entendidos de la almadraba decía que ahí no se puede montar una almadraba de buche, que no puede ser. Y de tiro ya te diré, con el cabo allí, cerca del cabo. Tenía también, este hombre en 1875 tenía las dos almadrabas, la de Barbate. O sea, este va a ser un precedente de los Romeos, claramente, ¿no? Esta otra de las láminas preciosas, esta que os digo, ¿no? Bueno, la Concepción Almadraba, ahora estudiando un poco a Gaspar Pérez, ya te pones a investigar, tengo que confesar que esto tiene 2 semanas, porque hace 2 semanas dio el Archivo Histórico Provincial, ahí lleváis el archivo digitalizado, ahí lo tenéis ya en abierto, podéis, no tanto los documentos, hay una serie de documentos, bueno, pues he encontrado documentos de Gaspar Pérez, lo que podía hacer 2 semanas y me he puesto, es muy gloso pues te empiezan a encontrar cosas y te queda, bueno, falla. En Barbate se dijo durante mucho tiempo que José María Requejo había sido el que había montado la almadraba de Barbate, luego José María Requejo vi en el archivo de Álvaro de Bazán que no, que había montado la de Zara, no había sido la de Barbate. Pero luego resulta que José María Requejo es el yerno de Gaspar Pérez, o sea que
Esto va de linaje, va de familia. Esto va de familia. O sea, él está casado con una hija. José María Requejo, también gaditano, se ha casado con una hija y en un momento dado, bueno, pues Gaspar Pérez Barceló fallece y se queda aquello para los herederos. La señora de Gaspar Pérez no quiere que la almadraba desaparezca. Ella dice literalmente en el testamento que no teníamos absolutamente nada cuando nos casamos. Todo lo que tenemos se debe a la industria de la almadraba. Con lo cual, quiero que siga la industria de la almadraba en la familia, no quiero que desaparezca. Claro, lo que le está dando el dinero. Y en fin, aquí los yernos empiezan a... Este es uno. Bueno, los hijos, está José, está un otro que también Gaspar Pérez Guerrero. O sea, aquí constituye una empresa que se llama, una sociedad, Viuda Gaspar Pérez, que calan en Conil, con lo cual tienen Conil, tienen Sara Barbate, o sea, no son cualquier cosa, ¿no? Luego Diego Pérez Pascual no es de la familia de Gaspar Pérez, pero tiene una relación muy estrecha con él, porque encontró un poder donde Gaspar Pérez le concede un poder a Diego Pérez para cobrarle una cantidad y además le dice que tiene libertad para negociar. Fíjate, aquí Diego Pérez Pascual viene de Isla Cristina. Y esta relación, que es una relación que hay que estudiar, que todavía está por investigar, es la que me da a mí, intuitivamente, que lleva a que Isla Cristina, que los empresarios de Isla Cristina comiencen a fijarse en estas almadrabas, ¿no? Es lo que me da, lo que pienso yo, pero vamos, esto es cuestión de investigarlo. ¿No? Aquí tenemos José Pérez, José María Requejo, Antonia Pérez Guerrero, una hija, también aparece en una sociedad, Gaspar Pérez, Manuel del Castillo Peñalosa, que es un médico cirujano, pero también se mete en la sociedad. En fin, el negocio de la almadraba es un negocio puede ser muy, muy bollante, pero también muy arriesgado, porque hay años que no se coge atún, con lo cual de aquí vienen las sociedades, ¿no? Hay que poner capital y arriesgarlo. Si sale bien, además hay que poner capital, tienen que ser familias que tienen ya un buen dinerito, como solemos decir. ¿Por qué? Porque te arriesga que en un año lo pierdas lo que has invertido ese año, con lo cual tienes que responder al año siguiente. Y Gaspar Pérez ha hecho una pequeña fortuna, se ha comprado en Rota muchas tierras, ha comprado muchos barcos, y Gaspar Pérez, ya os dije, se casó con lo puesto, ¿vale? Debió ser una persona bastante lanzada, ¿no? Aquí es lo que decía, ¿no? Como está el lance dentro de Lancerat, este es un mapa también del siglo XIX, ¿no? Como Barbate está ahí, que Barbate, en el momento que viene la almadraba, pues muy poca gente, ¿no? Muy poca gente, es una aldea ahí perdida, donde Cristo dio las tres voces, ¿no? Y poco más, ¿no? Y Zara era por el tema de la Zara era la almadraba, era también, ya alguna gente va bajando aquí, se mete en sozas, ¿no? Sosa de castañuela, ¿no? En una de ellas vivió mi padre, una sosa de castañuela, o sea, lo que había marineros ahí era metido en sosa de castañuela viviendo y barbatera por el estilo, ¿no? Y esto era, ahí tenemos las chozas, ¿no? Como esas chozas que van aquí, que eran todo lo más que tenía. Ya después, cuando se va haciendo un poco de dinero, la gente se va construyendo sus casitas, ¿no? Y está la primera chanca de Barbate, el plano de la primera chanca de Barbate, que Gaspar Pérez que comienza a hacerla. Cuando él fallece, todavía no está terminada, pero Gaspar Pérez es el que hace la chanca y Gaspar Pérez, ya estamos hablando de 1874, ya los italianos no están y Gaspar Pérez se está trayendo el atún, se lo está trayendo a Barbate para trabajarlo aquí en Barbate, ¿vale? Esta es la chanca antigua que desapareció, como han desaparecido tantas cosas y como seguirán desapareciendo si no andamos con ojo, ¿no? La primera chanca que hace Barbate, ¿no? Con su patio y su pozo, en fin, el tema clásico de las chancas, ¿no? En fin, la almadraba ensenada de Barbate, pues la almadraba ensenada de Barbate va a ser la perla de la familia Romeu, va a ser la ensenada de Barbate. La época anterior, la época ducal, habían sido la almadraba de Zara, la almadraba de Conil. La almadraba de Zara capturaba un poco más de atún que la almadraba de Conil. Y son las dos almadrabas importantes, ¿no? Pero ya cuando entra la época contemporánea, tenemos otras dos almadrabas. Aparece la almadraba Barbatia, aparece la almadraba Punta de la Isla, aparece Santi Petri, que son las dos almadrabas que van a dar más atún. Barbate va a dar un poco más. Evidentemente, en el momento que se instala la almadraba en
En Barbate, en Zara se pesca menos atún, lo mismo que cuando se instala la almadraba en Santipetri, en Conil se pesca menos, ¿no? Esa es una cosa que tenían muy clara los almadraberos, con lo cual esto siempre pues, creó sus rencillas, ¿no? El hecho de poner una almadraba a Barlovento significaba que tú ibas a coger menos atún, por eso había una distancia determinada, ¿no? Entonces la almadraba, después de Gaspar Pérez, ya pasa a la gente de Isla Cristina. Isla Cristina, como sabéis, la Isla Cristina es prácticamente una fundación catalana. La mayoría son catalanes, después hay muchos valencianos, después hay gente que viene de Andalucía, de Portugal, pero los catalanes son... hay un libro de Subó Garín, se llama 180 linajes de Isla Cristina, que ahí lo tienes claro, vamos, es un trabajo que, vamos, tengo ganas, no lo conozco a Subó Garín, pero tengo ganas de conocerlo y trazarle la mano porque digo, este hombre no sé si dormirá, es imposible que duerma. O sea, 180 familias y la tiene ahí, ha buscado documentos por toda España, las tiene ahí relacionadas bueno, se ha ido al siglo XVIII hasta donde se puede llegar en España y tiene ahí todos los linajes y de dónde viene Sitges, por ejemplo, los Romeu vienen de Sitges, ¿no? Los zarandietas son de Ayamonte, están ahí cerquita, ¿no? Tienen antecedentes del norte, pero no los ha encontrado, vienen de Ayamonte, se instalan en Isla Cristina y aquí es cuando empieza ya a meterse, digamos, Isla Cristina a través de los zarandietas, que son también un linaje. En los zarandietas hay muchos que se meten en la almadraba. Además, ahí encontramos una endogamia brutal, endogamia desde el punto de vista antropológico, se casan dentro de la misma familia, o sea, ahí se casan tíos con sobrinos, ya vamos a ver como uno de los romeos se casa con su sobrina, ¿no? Pero hay una endogamia ahí, y dentro de, aquí hay dos cosas, está un tema que ellos llevan con orgullo, su procedencia, y el otro lado también, que son gente ya que tiene un poder adquisitivo y que, en fin, no se casan con los pobres, se casan entre ellos y punto. Y luego, pues Almadraba se queda de los zarandietes y entra el capital también de Rahola, de gente de procedencia genovesa, que en fin, los genoveses estuvieron en todas las épocas que conocemos, desde la época medieval están los genoveses. Es un mercado fabuloso, el mercado de Génova, el mercado que tenía Roma en la época clásica lo va a tener luego Génova. ¿Y ¿por qué? Génova es un puerto, no solo porque se lo consuman allí los italianos, ¿no? Sino porque Génova es el puerto de Europa, ahí entra, de ahí va el atún a todos sitios, al interior, Alemania, Rusia, el atún llega a los sitios más pesados. Y entonces los Rahola, pues bueno, lo mismo que vinieron los italianos con la conserva, pues los Rahola se establecen aquí y van, bueno, y ya ellos quieren también participar en el negocio. Y no solo el negocio de extraer el atún, sino de tener también sus fábricas, pues la factoría. Aquí lo que deja dinero es tener la almadraba, extraer el atún y también meterlo en la factoría y venderlo, ¿no? La plusvalía está ahí, ¿no? Entonces, en un momento dado, aquí se lía el follón, ¿no? Porque Prase de Sarandieta es un párroco de Isla Cristina y el párroco ahí, pues, tiene problemas con el hermano, con Juan Manuel, termina vendiendo su parte, se la ve a Wenceslao Rahola, lo denuncia a Juan Manuel, Sarandieta denuncia al otro, bueno, un pleito de dos pares de narices. Al final, pues, en primera instancia le dan razón a los Sarandietas, luego se la quitan, se la tienen que devolver al Almadraba a Wenceslao Rahola, con lo cual se la traspasa a su hijo, Arturo. Bueno, y aquí aparece ya Serafín Romeu Porta, que es el primero de los Romeu, digamos, que llega a cierto nivel, cierto estatus, ¿no? Los anteriores, los Romeu, que son de Sitges, son de catalanes, se habían instalado en Isla Cristina y comerciaban con el atún y con las sardinas. Pero en un momento dado, pues, en fin, van aspirando a otras cosas, ¿no? Ahorran dinero, hacen su capital y aspiran a otra cosa, ¿no? Y vamos a tener a Serafín Romeu, que en el interín, cuando fallece Serafín Romeu Porta, pues ahí Serafín Romeu Fages está poco despistado y Juan Bautista Llobet por arte de Billoque, y aquí podéis imaginaros lo que funciona en la alta distancia, ¿no? Aquí sí hay puja, sí hay subasta, pero luego hay sus trajemanes, ¿no? Por eso vienen toda la historia de los pleitos y de la... Entonces este Juan Bautista Llobet, que es de Villajoyosa, tiene origen de Villajoyosa, y hay más de uno, en Barbate se instala uno de ellos, también documento en el Archivo Histórico Provincial, se instala también un Llobet con relación a la Almadraba. Y bueno, Bautista pues se queda con la Almadraba de Barbate, que son los Romeu, pues en fin, no he visto el testamento no todavía de Serafín Romeu Porta, pero seguro que que además tenía que tener al vestido Serafín Romeu Fages, no vaya a perder Barbate, porque Barbate y Sara, esos son dos perlas, ¿no? Bueno, otra estas clásicas, ¿no? En de Sorolla, de Ayamonte, yo tengo Ayamonte, la
una pintura preciosa como la que tiene Sorolla, ¿no? Que ese se va allí a Ayamonte, ¿no? Y allí mismo lo pinta, ¿no? Como el atún, desembarcando el atún, ¿no? A partir de esos faluchos de los laúdes, ¿no? Como he dicho Isla Cristina, bueno, Isla Cristina es el boom, ¿no? Primero el boom, ¿por qué? Porque están en Huelva, no tienen el problema de la sal, que si lo tenía el resto de España, ya no lo tienen porque tienen Portugal. En Portugal no tienen problema para comprar la sal y se la traen de contrabando, la meten allí y no tienen problema para instalar de buche, en fin. Isla Cristina tiene, digamos que es pionera, ¿no? Es pionera y en el Almadraba de Buche, y allí llegan muchos por eso los catalanes se instalan en Isla Cristina, ven el negocio pronto, y por eso van, de hecho están en el diccionario Pascual Madó, vemos cómo están ahí los catalanes que llegan ahí, también van a Conil, que todavía está en Almadraba de Tiro, ¿no? Van a comprar el atún, ¿no? Y después se lo llevan a Barcelona a venderlo o al Levante. Consumidores de atún, sobre todo el atún, como dije, de la Mojama y de la Hueva, sobre todo en la parte valenciana, ¿no? Y hay muchas empresas, surgen estos posteriores, ¿no? Pero ahí hay una cantidad de empresas en la Cristina mayúscula, ¿no? Estas son las anclas de la Almadraba. Es el sitio exacto donde se va a calar la Almadraba de Barbate. La Almadraba de Barbate, como sabéis ya, la Almadraba de Buche lleva unas infilaciones, todavía queda aquí alguna, ¿no? En tierra se ponen como una especie de estructura piramidal así, que es la que te señala el sitio con tres marcas o 2 marcas, señalan el sitio donde tienes que calar, y ahí justo eso, también hay problemas con eso, porque tienes que hacerlo ahí donde sea establecido, ahí se establece la marca y lo tienes que hacer, pero tienden porque era aconsejado seguramente por los capitanes de Almadraba, los arraeces, pues vámonos un poquito, vámonos para allá, para acá, que de atún tal y cual, los que entienden. Entonces esto crea problemas de vecinos, ¿no? El problema de Zara con Barbate va a desaparecer en el momento que los dueños sean los mismos. En el momento que los romeos tengan las dos de Almadraba, ya no hay problema, como es lógico, ¿no? Todavía las enfilaciones están aquí en Barbate, están en Zara hay una, en Barbate hay una, donde estaba el castillo, porque van buscando sitios claves, ¿no? Sitios conocidos, tradicionales. En Barbate estaba el castillo de Barbate y la pusieron ahí, ¿no? Y ahí sigue, por ahora. Bueno, esto es uno de los tantos follones que se lía para la cuestión. En 1895 la Almadraba la coge el primer Romeo, en 1895. Bueno, pues ahí nos sale a subasta, en fin, se huelen que va a haber ahí cualquier historia, y no sabemos si la hubo, y al final se la llevó Serafín Romeo, ¿no? Si la historia la profesó Serafín Romeo, pero vamos, hay un escrito de Arturo Raola, de Serafín, de los Sarandietas. Sarandieta y los Romeos ya están mezclados, ya cuando dice a partir de ahora Sarandieta y Romeo, estás diciendo lo mismo porque están a una, van junto a una, montan las sociedades ellos, hay un Romeo, donde hay un Romeo y un Sarandieta. Donde hay un Sarandieta y un Romeo, o sea, ya las familias se han casado unos con otros. De hecho, los Sarandietas creo que son 3 que se mezclan con los Romeos, se casan con los Romeos. O sea, una familia, ahí hay una relación muy estrecha, ¿no? entre las dos familias, ¿no? Entre los dos linajes. La familia Romeo, pues bueno, el primero que llega por aquí es Bartolomé, luego el Cristóbal Romeo, digamos, el que se queda ya a vivir en Isla Cristina y fallece. Y bueno, esta tiene una de las hijas, se casa ya, como os dicho, con Serafín Sarandieta, es donde aparece el nombre de Serafín, ¿no? Que va a quedar ahí como una especie de institución, ¿no? Después está Ramón Romeo, otro de los hijos, Enrique Romeo, toda una familia de gente que se dedica a la Almadraba, Rafael Romeo, y Serafín Romeo Portas va a ser que más éxito tenga dentro de todos los Romeo Portas, ¿no? Va a ser que más éxito tenga dentro de la Almadraba, y parte de ello porque se ha quedado con la Almadraba de Barbate y de Zara, ¿no? Parte de ese éxito, aparte que debía de ser una persona pues, bastante inteligente y bastante decidida, ¿no? Y va a ser el padre de Serafín Romeo, que el Serafín Romeo Faje va a ser hijo único, no va a tener hermanos, ¿no? Con lo cual va a heredar todo el imperio de Serafín Romeo Portas, ¿no? La familia ya os digo, la familia de los Romeo, pues, en fin, van a tener Almadraba por todos sitios. En Huelva, en Ceuta, por supuesto la Barbate, la de Zara, en Puta Umbría, en Rota, la de Rota, que es una Almadraba importante, en Tarifa, hasta en San Lucas, en fin, esta gente va a monopolizar el tema desde Romeo Portas, prácticamente van a tener monopolio, ¿no? Con la Serafín Romeo Portas, pues bueno, fue toda una institución dentro de Barbate, dentro de las poblaciones nuestras, ¿no? De Barbate y Zara, ¿no? Y Vejer.
Él tuvo la Almadraba de 1195, el mismo grito de que con la de Ceuta, construye la chanca de Barbate en 1195, como dijimos que la chanca de Barbate que construye, ojo, la que construye Serafín Romeo es la nueva chanca de Barbate. Tenía que haber puesto ahí, porque la antigua había construido Gaspar Pérez, la había dejado sin terminar, los siglos la terminan, pero ya la chanca que construye Gaspar Pérez, no que sepamos, no había tocado la conserva. De hecho, en el testamento de Gaspar Pérez no aparece para nada aceite, no aparece, es muy raro. Sí aparecen las planchas para la hueva, la hueva se planchaba, había que dejarla, había que plancharla para que perdiera todo el aceite, todo lo demás. Está en el testamento, que es lo que es lega a la familia, están ahí las planchas, están los barriles, las pipas y todo lo demás, pero no aparece absoluta nada, no hay nada triste mención al aceite, con lo cual sospecho que no llegó siquiera a tocar tema de la conserva, que el tema de la conserva necesitaba, y porque todavía, pues en fin, veía que no estaba, esto se va a poner de moda un poco más tarde, ¿no? Y el que construye Serafín Romeo Porta es la gran chanca de Barbate, ¿no? Una chanca inmersa que va a tener 14.000 metros cuadrados, ¿no? Bueno, Romeo Porta, pues su localidad, Barbate, donde está él, tiene su mayor negocio, bueno, pues la calle Real, ¿cuál es la calle principal? Pues bueno, le puso el empedrado, que entonces ponerle la solería a una calle, eso era... Eso que la calle que tenía una solería, un pueblo de Barbate, que eso eran chozas. Pues le puso la canterilla, le metió la solería a la calle principal, donde vivía la gente que tenía ya cierto poder adquisitivo. Esta calle, la calle Real, se llamó calle Serafín Romeo Barbate por Serafín Romeo Porta, por el padre, no por el hijo. Eso no lo sabe mucha gente de Barbate. Luego la volvieron a poner calle Real, le quitaron el nombre. Pero esta calle está en Isla Cristina, sigue teniendo calle Serafín Romeo Porta. Y él, Serafín Romeo Porta, construye el muelle de Barbate, el primer muelle que está en el río, justo frente de la chanca, ¿no? Esta imagen, que es preciosa, de hecho la hicieron postal, en Hauser Mene hacen una postal, ¿no? Está ahí el dique, está ahí con los laúdes, ¿no? Ahí, con los marineros ahí, que parece que está cuadrándose con un señor que desde luego pues podía ser muy bien el administrador de la chanca, podía ser alguien importante, porque han chaquetado, se han cuadrado. Desde luego no es el capitán del barco, porque los capitanes de barco que yo sepa no van en chaqueta, que yo sepa. Entonces, creo que es un momento que han llegado ahí, han venido a cargar barriles de atún, para que es lo que se usaba el muelle. El muelle lo había hecho Serafín Romeo antes que nada para su chanca, para su almadraba, no lo había hecho para que los barcos de Barbate se iban. Además que los barcos de Barbate no descargaban el pescado ahí, lo descargaban, yo digo, no sé, Barbate, en los 6 grifos, justo enfrente, ahí donde estaba el muelle pesquero de donde iban los barcos, ¿eh? Y luego esto ya es posterior, luego este muelle se va a agrandar, ya si llegan barcos aquí de años más recientes, ¿no? Una postal preciosa con el borrico ahí también, en fin, que me encanta esta. Bueno, pues esto era todo lo que poseía. Serafín Romeo Porta va a llegar a tener pues, un caudal. Va a tener, aparte de tener Almadraba de Barbate, Punta Umbría, del Terrón, de Conil, tenía 2 artes de sardina, de terraza, tenía en su empresa trabajaban más de 1.500 operarios de mar, tenía y 800 en la misma fábrica, y compraba cada año de 25 a 35.000 arrobas de aceite, 35.000 cajas de madera, bueno, 282.000 latas para meter el atún en conserva. Este era ya un capitalista, bueno, tenía ya un capital. De hecho, cuando muere, estaban los mejores cirujanos de Europa, dice que lo estaba asistiendo, ¿no? El periódico dice, los mejores cirujanos estaban con él, vamos. Si se hubiera tenido una mínima posibilidad, salva, porque tenía los mejores médicos que había en Europa. Además decía que se murió, tenían los bolsillos cargados de cartas de los negocios porque lo llevaba él mismo. No le gustaba que él mismo llevaba todos los negocios. Vamos, debía de tener una cabeza pero bien amueblada para los negocios. Esta es la primera foto de la Almadraba de Barbate, la primera de justo ahí tenemos la primera década del siglo XX, cuando ya tenemos las cámaras fotográficas funcionando plenamente, ¿no? Ya podemos tener fotos y muchas que muchas que te habrán perdido, otras que a lo mejor encontramos un día y otras que las tendrá gente que no sabe dónde son y a lo mejor son de por aquí. Bueno, pues tenemos que encontrar en un periódico de la época, ¿no? Bueno, Serafín Romeo Fages es el hijo de Serafín Romeo Porta, y Serafín Romeo Fages va a ser que Vareda es hijo único y hereda todo el imperio del padre, ¿no? En principio estudia una carrera, él tiene la posibilidad de estudiar una carrera, no sabemos si la hace en Madrid, estudia Derecho, estudia Humanidades también, es una persona culta,
Una persona que tiene bastante facilidad de palabra y muy sociable, según bueno, todos los comentarios que decía su sobrino, que fue el segundo conde de Barbate, que lo conoció, y comentaba así, que él se entusiasmaba hablando de los negocios, lo que quería era hablar de negocios, le interesaba menos otras cosas, ¿no? Luego vamos a ver que sí que le va a interesar otras cosas, porque no le queda más remedio que interesarte otras cosas. Es imposible llevar un negocio de esto si no tiene buena relación en las altas esferas, porque se mueven muchos millones y aquí hay muchos intereses cruzados. Eso desde hace mucho tiempo y desde luego que hoy sigue plenamente en vigor. La señora de... Mucha gente, incluso mucha gente allegada a la familia de Romeu, ya generaciones posteriores, porque Serafín Romeu Fages no llegó a tener hijos, no tuvo hijos. Aquí otro día, que tengamos tiempo y que entremos en el mundo rosa y en el corazón, pues hablaré de una historia que ocurrió que me vino aquí cruzada cuando yo estaba interesándome por la vida de Serafín Romeu Fages. En fin, se me encaja en Barbate un señor que decía porque resulta que se echaban la culpa uno a otro de que no podían tener hijos. Serafín se la echaba a ella, María Sebastiana se la echaba a él. Entonces aparece un día por Barbate un señor que se había jubilado ya, estaba retirado, era militar, y bueno, y quería hablar con alguien que supiera de la vida de Serafín Romeu, y el hombre, bueno, hacía bocajarro, que daba una cafetería, bocajarro me suelta que es hijo de María Sebastiana, que él es hijo de María Sebastiana, la mujer y además que el verdadero conde de Barbate es él, porque es hijo de María Sebastiana, el verdadero conde, no luego que pasó un sobrino. Bueno, esto es un poquito muy relativo, ¿no? Pero el hombre decía que tenía pruebas de que era María Sebastiana, que se ha quedado embarazada, ha tenido un hijo y lo ha entregado. Porque María Sebastiana, la familia de los nuevos condes, que ya al no tener hijos pasan a los sobrinos, pues pierde un poco el contacto, ¿no? con María Sebastiana, no tienen la relación directa con ella y tal. Entonces ellos decían que María Sebastiana, pues bueno, se había casado con Serafín y había pegado paraquetazo, bueno, como se llame. Se había casado con él y había tenido una suerte que no ve. Bueno, después me pongo a investigar sobre María Sebastiana Limón Caballero, y vaya tela. Era más rica que Serafín. ¡Puaf! Pero mucho más rica, vamos. Tenía el padre, se quedó con el impuesto de consumo al arrendatario por 22 millones de pesetas. El impuesto de consumo de toda España. O sea, lo pagó el padre así, a tocateja, 22 millones. ¿Cómo hizo el padre ese tanto dinero? Pues por lo visto era traficando con Portugal, con mercancía de contrabando. O sea, esto es la historia del siglo XIX. O sea, aquí es como funcionan los... Bueno, se hizo rico. Y esta señora era ya hasta el punto de que tiene un hermano que es diputado, que se hace diputado, que es por donde, como veremos, por donde va a ser diputado también Serafín Romeu Fages. Va a llegar a las Cortes, ¿no? Esta es la pareja, ¿no? Una foto que también he encontrado por ahí, no sé. Estoy impresionada como he podido encontrar una foto que tiene esa calidad, no sé dónde la ha hecho, la verdad. Bueno, la compañía de las madres, Serafín Romeu ya la había iniciado el padre, ¿no? Pero se necesitan sociedades potentes para explotar las almadrabas, y aquí, bueno, pues esto es el tema de todo el sistema capitalista, ¿no? Se trata de eso, yo voy poniendo ahí en algunos aquí, ¿no? La relación ya con la política, ¿no? La política entra aquí de lleno porque, claro, al final las concesiones se hacen en Madrid. Subasta, pero luego no sé qué. Si denuncia, va a un tribunal, después el tribunal por aquí, por allí, pues tiene razón, no la tiene. Entonces, estar cerca del poder es importante para conservar lo que tiene, y si puede dar un paso más, pues mejor que mejor. Entonces, voy poniendo que en el principio se mete en la política local. Los Romeos ya están en la política local, algunos son los Zarandietas, hoy alcaldes hay muchos alcaldes dentro de los Zarandietas y dentro de los Romeos y dentro de lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, está ahí de alcalde, está ahí, bueno, ya tiene cierta influencia, pero luego si llega ya a las Cortes, bueno, es diputado. Ramón de Carranza, que también un poco, también pega ahí
Este sí pegó el baraquetazo, ¿no? Con los Aramburú, se casa ahí, tiene un buen casamiento y al final termina diputado, se mete también en el mundo de la almadraba, un negocio que parece desenvolverse muy a su gusto. Bueno, como diputado prácticamente se dice que no tiene ni siquiera facilidad de palabra, pero sí la tiene para hacer dinero, ¿no? Bueno, y Ramón de Carranza va a llegar a ser muy amigo de Serafín Romeu Fages, van a ser muy amigos, ya venían siendo amigos de la familia del padre, Serafín Romeu Porta, y esta gente va a estar hasta el último momento, va a estar muy, muy unida, ¿no? Y algunas de las empresas de que tenía Carranza, está Serafín también participando en la sociedad, lo mismo que Carranza está participando en la sociedad de Serafín, ¿no? Esto, bueno, pues entre ellos van a copar todo el negocio almadravero de la provincia de Cádiz, que, bueno, desde que el atún entra en crisis en Italia en el siglo XIX, donde más atún se coge es la provincia de Cádiz. O sea, yo sospecho que ha sido históricamente donde más atún se ha cogido, ¿verdad? La almadraba siciliana, de Cerdeña, ni la del Ponto, ni nada, la almadraba del Estrecho, porque el atún entra por aquí. O sea, el atún que están cogiendo allí es que entra por aquí, pues el atún principal es el atún de derecho, el atún que lleva grasa, que va cargado, ¿no? El de Huerta ya tiene, que por cierto Barbate va a ser almadraba de derecho y de revés, ¿no? Pero ese es el atún más importante, tiene que entrar aquí, para llegar a Cerdeña, para llegar a Sevilla, tiene que pasar antes por el Estrecho. O sea, que aquí tiene la posibilidad de capturar una cantidad inmensa de atún, ¿no? Entonces, aquí donde el consorcio, bueno, yo voy a hablar del consorcio, no me quiero adelantar en este tema. Bueno, la charca de Barbate, Serafín pues la amplía, le mete más metros cuadrados, mete más muelles, en fin, hace ahí en 1922 vale 1,5 millón de pesetas, los que nos acordamos todavía de la peseta, bueno, cuando dejamos la peseta 1,5 millones era dinero, que la hemos dejado hace nada, hace 25 años, y era dinerito, ¿eh? En el año 22 1,5 millones, pues eso vale la chanca de Barbate, ¿eh? Eso está en los terrenos públicos, que luego se hicieron dueños y cogieron pedazos, de hecho ahora están, en fin, están ahí una serie de litigios y todo lo demás, pero que están con sus propietarios privados, ¿no? Con su... igual como estaban en esta época, ¿no? En esta época la tenía Serafín solo y exclusivamente, ¿no? La hizo, como sabéis, está justo a la boca del río, de río Barbate, el atún entraba ahí, era un puerto natural, ¿no? Con muchos problemas en la barra, la entrada de Barbate siempre tuvo problemas, ahí se ahogaban todos los años, y veis los periódicos, es raro el año que no te aparezca alguien que se ahoga a la entrada de la barra, porque tienen que entrar sí o sí, al final el zozobra el barco, no saben nadar, mucha gente está trabajando ahora, toda esta empresa que estamos diciendo, estamos hablando de un boom que hay empresarial, donde hay mucha gente que el campo entra en crisis con el tema jornalero, después de la desamortización se han perdido muchos pequeños propietarios, se han vuelto jornaleros, se anda trabajando para los grandes terratenientes, mucha gente sale de ahí, o mucha gente de otras ciudades que están en crisis vienen. La empresa de la almadraba pues se nutre de otros sectores que vienen de otros sitios en crisis o que no tienen medios de vida, que no les da, y aquí quieren hacer algún dinerito, ¿no? Y luego vienen aquí, bueno, Barbate, los barcos de Barbate, tanto los de la almadraba como los de la traíña, los que pescan la sardina y la caballa y todo lo demás, el cerco, son gente que viene del campo y la mayoría no sabe nadar. Bueno, la mayoría, pues no decir todo, el que viene del campo no sabe nadar, que va a aprender a nadar en el campo. No sabe, se embarca y en el momento que cae al agua, o sea, lo tiran enseguida para arriba, se ahoga, porque no solo no sepa nadar, sino que es que se asusta, pues lo que te mata es el miedo, tú sabes que tú flotas, tú no te vas a hundir, pero el miedo te hunde. Entonces ahí todos los años hay ahogados, ¿no? Está la chanca de Barbate con la distribución, que el de Serafín Romeu Fages tiene su chanca y viene a Barbate. Lo mismo que el duque de Medina Sidonia, venía con a Zara también, venía con toda su corte, con parte de la corte, se instalaba y estaba cerca del negocio, los hijos se han criado, decía doña Luisa Saber que los hijos se criaban en la almadraba, aprendían desde pequeños negocios, ¿no? Pues Serafín Romeu se viene a Barbate, tiene Barbate y Zara, está bueno, deja el coche, venía con su Rolls Royce, aparcaba el Rolls Royce, venía con 2 coches, los sirvientes venían en otro, la sirvienta, cogía un caballo y se dedicaba a dar vuelta por toda la comarca. Allí se había hecho un chalet, justo pegado a las chancas, se había hecho un chalet, donde el chalet pues puso allí un catalejo arriba, desde allí miraba la almadraba, la de Zara, la de Barbate, y en el chalet tenía una puerta que tenía una entrada para la fábrica, daba justo a la oficina, donde él dominaba toda la fábrica, que en la conserva de atún estaban las estibadoras, ya estaban en esta época, la mujer entra de lleno en el trabajo de esta industria y entra estibando.
Entonces, en Barbate, ¿qué ocurre? En Barbate, la mayoría de la gente que trabaja para la almadraba, los trabajadores de mar son, más que nada, proceden de Isla Cristina, de Valencia, más que nada la gente de los Arraeces y demás, pero los gente de Barbate, nacida en Barbate, no hay mucho. ¿Por qué? Porque Almadraba es estacional y si dejan la traíña tienen que luego volver y el patrón del barco le dice que nada, nada, que te busque otro barco, y si estás en un barco bueno, pues no te sale cuenta de trabajar para Almadraba, con lo cual todos los años arribaban por Barbate, por toda esta zona, venían, y a Conil, de todo esto, venían gente de Isla Cristina, venían mucho a trabajar aquí, ¿no? Y el conde de Barbate pues venía a dirigir su almadraba, se metía en el chalet, y ahí, bueno, pues ahí llegaban todas las autoridades de Vejer, de todos los lados, hasta de Cádiz, venían a verlo, en fin, era un personaje, ¿no? El atún que entraba con esta vagoneta desde el muelle, ¿no? Adentro de la factoría, ¿no? Para ronquearlo, que, bueno, en un momento dado, pues si no había suficiente con la vagoneta, pues estaban estos carros, ¿no? Se montaba un atún y fuera, ¿no? ¿Quién? ¿Los trabajadores dónde se van a quedar? Pues los trabajadores se van a quedar, pues voy a ir ya resumiendo. Los trabajadores se van a quedar en el barrio del Zapal, ¿no? Porque estos trabajadores, pues, en Barbate no tiene como tuvo Santipetri, como tuvo un Real de Almadraba, como ocurrió también en determinados sitios de Huelva, sino Barbate, la misma población, ahí es donde la gente, pues bien, va buscando. Y aquí se construyen pues sus casetas de lo que pueden, de material que pueden. Antes eran enramadas, que le llamaban, luego van a hacer de chapa, ¿ves? En función de cómo vaya modernizándose el tema, ¿no? Con una vida precaria, muy triste, muy, en fin, donde los niños pues están como están, y la salina también la puso en marcha Serafín Romeo, después de que en la época ducal se habían abandonado, ¿no? Por la intervención del Estado en el tema de la sal, y ya después pues Serafín se hizo con ellas, ¿no? Bueno, toda la almadraba de Barbate y Zara, pues también me he encontrado un documento ahí donde aparece todo lo que tenía, ¿no? Que había 300 hombres aproximadamente trabajando lo que eran las dos almadrabas en lo que llaman a flote, ¿no? En alta mar. Luego tenía unos 300 hombres trabajando en tierra. Y luego tenía unas 200 mujeres trabajando las chancas. Como he dicho, el pescado de Zara también iba para Barbate. Había unas 200 mujeres trabajando lo que es dentro de las chancas de Barbate, ¿no? He visto una foto que es más reciente, porque no encuentro la antigua, ¿no? Pero en fin, son las mujeres trabajando dentro de la fábrica. Una factoría, los Romeo tenían en La Cristina, tenían en Cádiz, en el mismo Cádiz. Esto en la playa, ¿eh? ¿Quién diría que esto es la playa de Cádiz hoy? Hasta un aeroplano ahí. O sea, que esto es una fábrica de atún allí en la misma playa. También era de Romeo. No está las relaciones con el poder, tuvo relaciones con todas las grandes figuras de la época. Todas las grandes figuras del rey, ¿no? Que se sienta con él, Niceto Alcalá Zamora, muy amigo de él, del Partido Liberal, con Azaña lo va a tener luego, con Romanone, que era uno de los mentores de él, con Primo de Rivera tuvo una relación muy mala, fatal, con Sanjurjo, con el fundador del Sol, de los periódicos del Sol y otros periódicos, una figura también muy esencial, con Ortega y Gasset tuvo también una mala relación, en fin. Este es el cuñado que os decía, por el cual entra en política Serafín, el Marqués de la Viesca, por el cual consigue, creo que a través de él consigue, porque lo tiene que proponer, su título de conde de Barbate, ¿no? Que se casa con una sobrina de Serafín, este Romanone, ¿no? Bueno, en política, pues todos los años que estuvo, del año 14 hasta el año 23, hasta el año del golpe de Estado de Primo de Rivera, bueno, pues se dedica a ser benefactor de las aldeas, de todas las aldeas de la comarca, ¿no? La gente que le da los votos, una serie de construcciones que lleva a cabo, ¿no? Era una figura, porque, en fin, gastó el dinero. El político estaba obligado entonces, era eso, o sea, el político que llegaba a diputado es el cacique. Dentro del cacique hay caciques buenos y caciques malos, ¿no? A él le llaman el papa, ¿no? A Serafín le llaman el papa, dentro de los caciques buenos. Él se gasta el dinero, en fin, en ayudar a la gente, porque es que es su obligación como diputado, no es que era una cosa que estaba dentro de las obligaciones de... El sistema caciquil funcionaba de esta manera, no hay otra. Y gastó mucho dinero. Fijaos que cuando los sucesos de Caza Vieja se consigue recaudar 2.029 pesetas para las familias. Pues de las 2029, 2.000 pesetas las ha puesto él. De las 2029. Una cosa que parece, en fin, bastante llamativa, ¿no?
Bueno, eran gente, como podéis imaginar, gente cercana al poder y cercana también. Entonces, el poder era la Iglesia Católica también, ¿no? Entonces, aparte de que eran católicos, tanto él como su señor eran católicos, muy fervientes católicos, entonces ayudaron mucho contribuyeron mucho con las iglesias y donando dinero y todo lo demás, ¿no? De hecho, en Benalú podéis ver una basa de una columna allí, en la iglesia de Benalú, que pone ese Romeu, Serafín Romeu, está allí en la base, lo han puesto inscrito allí la gente que ha dado dinero, ¿no? Bueno, la buena relación con el rey le hizo llegar a Conde de Barbate. Es curioso, ¿no? Tenemos como los Guzmán llegan a la aristocracia. Se puede hablar de una aristocracia del atún, ¿no? Tenemos la aristocracia en una época y la tenemos en otra, ¿no? Tenemos del duque, nos vamos al conde, o sea, y si no llega a ocurrir lo que ocurre en los años 20, pues había llegado conde, a lo mejor, quién sabe, pues el golpe de Primo de Rivera le desbarata todo, pues, eso fue bestial, ¿no? Pues el consorcio fue traumático, ¿no? Porque tenía prácticamente el monopolio del atún, Serafín, entonces el consorcio le dice, no, ahora eres uno más. Entonces, sí, queda como consejero, delegado, todo demás, pero claro, a él no le interesaba el consorcio para nada. De hecho, luego lo perdió la familia, se queda sin nada. Bueno, el señor tenía 2 palacios en Madrid, llegó a tener 2 palacios, un hotel, un pedazo de hotel. O sea, bueno, tenía cuadros de Murillo, cuadros de Velázquez, cuadros de... Él era, de eso pujaba en la subasta de los grandes, o sea, invirtió mucho el dinero, no solo se lo quedó el atún, sino que se gastó el dinero en otras cosas, ¿no? Y además era amante del arte, pues hizo una buena colección artística, ¿no? Y pues, bueno, Conde de Barbate, le dan la Orden del Mérito Civil, también llega a ser consejero del Banco de España, que no era cualquier cosa, llega a consejero del Banco de España, no lo es hoy no lo es ni lo era entonces, o sea que en fin, él llegó a fundar un banco, que luego será el Banesto, o sea que era un señor, este es lo que decía yo, que no recordaba bien el nombre, Nicolás María de Urgoiti, importante porque tiene la papelera, que él tiene las acciones mayoritariamente son del Conde de Barbate. El Conde de Barbate luego compra los periódicos que ha fundado, luego los compra porque resulta que en el Sol aparece un artículo que de Ortega y Gasset, que dice de Lenda, la monarquía debe de morir. Ese artículo es bestial, ¿no? Es bestial y con lo cual tiene que destituir rápidamente, tienen que salir Ortega y Gasset y Urgoiti incluso, que era toda una figura señera dentro del mundo nacional, entre los intelectuales españoles, lo largan de la empresa, ¿no? Por las buenas, ¿no? Por el artículo ese famoso, ¿no? El consorcio, como os digo, fue bestial para Serafín. Tenía en Madrid, tuvo la oficina, este es el artículo que de Lenda es monarquía, ¿no? Sabéis que, digamos, la puerta ya a la República, ¿no? Y a Serafín la República se tiene que fotografiar con los obreros, ¿no? Ya ha cambiado la cosa, ya se prodigan la fotografía con el mundo. Bueno, en el año 36, cuando viene el 36, ocurre unos hechos bastante luctuosos. En Barbate matan a 2 personas que son cenetistas de la CNT, vinculados al sindicato que defiende a las almadrabas, al mundo laboral de las almadrabas. Ocurre 2 días antes de que estalle el intento de golpe de Estado de Franco, y bueno, y por eso va a terminar en la cárcel, que los mata, termina en la cárcel y muere en la cárcel. Si lo hubiera matado 2 días después, pues no hubiera pasado nada. Como decía Gila, en una guerra, mata a alguien y la policía ni se entera. El consorcio ayuda a que pasen las tropas de Franco hacia España. Franco tenía un problema para traer las tropas, tenía el ejército para ganar la guerra. Franco tenía el ejército para ganar la guerra, era el ejército que tenía en Marruecos, era el más preparado, el más disciplinado, en fin, tenía el ejército. El problema que tenía era para traerlo para España. Que no tenía porque la Armada se quedó prácticamente toda con la República y no tenía manera de traerlo. Entonces, cuando Queipo de Llano se hace con Sevilla, tiene aeropuerto, y cuando pierde los puertos de Cádiz, Puerto de Algeciras y de Cádiz, pues ya tiene ganada la guerra. Es que la tiene ganada. La cuestión es, bueno, ¿cómo me traigo las tropas? Pues los barcos del consorcio pues sirvieron para traer tropas para acá, ¿no? Esto lo descubre este señor, que este señor trabaja para el gobierno republicano y se mete en la sede del Consorcio Nacional Madravero en Madrid y descubre la serie de documentación donde en el consorcio está planificado todo el golpe de Estado. Una serie de documentos ahí con los generales que van a estar en el golpe, como ven, una documentación increíble.
dentro del consorcio, ¿no? El Churruca, pues, conoce esto, conoce la ayuda que ha prestado a Franco y, bueno, pues se le ordena que bombardee las poblaciones donde hay factorías del consorcio, ¿no? Y que son nacionales, se han quedado abandonadas. Y va a Barbate, va a Tarifa, a Santipetri y tira unas cuantas bombas solo y exclusivamente a la fábrica. No cae ni una bomba en el pueblo. Lo hacen de manera, se colocan en el agua para que no caiga, porque entre otras cosas porque el pueblo ha votado República, no ha votado a los partidos de derecha, ¿no? Entonces se preocupan de no matar a la población civil, ¿no? Igual que ahora, ¿eh? Bueno, pues resulta que en el año 37 Serafín se va a Génova a comprar unos barcos, porque como he dicho, Franco no tenía armada y hay que comprar los barcos, ¿no? Y bueno, pues digamos que tiene mucho contacto con Génova, pues Serafín Romeu. Y Serafín Romeu pues es el encargado de ir a comprar los barcos. La Marina Regia, la Marina italiana, no quiere vender los barcos porque sabe que la guerra la tiene a las puertas, que va a estallar una guerra en Europa y necesita los barcos. Bueno, vale, pues accede al final, Mussolini se ha empeñado en que sí, que está ayudando a Franco. ¿Y qué le vende? Pues los barcos de la Primera Guerra Mundial, que son barcos que están a flote de milagro. Se los vende a Franco le da igual, porque Franco lo que quiere es decir que tiene marina, en fin, para los barquitos pequeños y tal y cual, que se columpie, pues le tira un par de petardazos y fuera. Esto con una fragata de los que tenían los republicanos no duraba nada. Pero los compra. El caso es que los compra. Y el caso es también que muere en Génova. El caso es que muere en Génova en circunstancias extrañas. Luego, a través de ciertos contactos, cuando me he puesto a investigar esto y todo lo demás, ciertos contactos familiares, ¿no? Pues en fin, me han contado cosas que se contaron en la familia de Serafín Romeu y desde luego tenían claro que se lo habían cargado. Ellos decían que se lo habían cargado, lo habían matado literalmente. Él se fue sano para allá, no tenía absolutamente ningún problema y no salió vivo de aquella negociación. Llegó a comprar los barcos, faltaba dinero, llegó con un maletín lleno de billetes, llegó con el maletín lleno de billetes, se quedó en el hotel, hizo la transacción, entregó el dinero, los barcos estaban comprados, pero él no volvió vivo. Y decía a la familia, y en Barbate lo escuchaba yo también cuando empecé yo a estudiar el tema nos estamos hablando hace 40 años, ¿no? Decía que también que Serafín se lo habían cargado. Pues, esto ya como podéis comprobar, no sé, que se coja y se levante esta lápida que está en Madrid y se coja los restos, si es que Serafín el que está ahí abajo, si es que Serafín. Bueno, hace poco me dijeron que el tato no está en el cementerio de Barbate, o sea, ahí está la tumba, una lápida preciosa, le ponen flores ahí cada 2 por 3 y el tato que lo mataron en el 36, alcalde pedáneo de Barbate, no está ahí. Resulta que lo sacaron, después de haberlo enterrado, lo sacaron y se lo llevaron. Bueno, a lo mejor, si estuviera ahí el esqueleto y la familia, los descendientes accedieran a hacerle un análisis, podríamos salir de dudas, ¿no? Estos son los actuales condes de Barbate, son majísimos, él ha sido embajador, ella es canaria, simpaticísima, son los actuales, son los terceros condes de Barbate, porque el condado de Barbate sigue existiendo. Y bueno, una foto de Guandaza, de las maravillosas fotos de Guandaza con la que termino la exposición de esta Almadraba Sara con la torre del Tajo ahí al fondo, que es digamos, la época clásica, está ahí la época clásica de Almadraba, la época de los duques, está ahí representada por esa torre, ¿no? Y la época contemporánea por la sacada de las cestas que están ahí, las barcas, las lanchas que se dicen en Barbate, donde se sacaba el atún. Muchas gracias por haberme escuchado, por vuestra paciencia. Encantado de estar aquí en Zara. Muchas gracias, Agustín. Y con muchas ganas de escuchar a mis compañeros ponentes. Que me perdonen que les he robado 10 minutos de tiempo. Muchas gracias. Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Precioso.